Mujeres transformando a Zacatecas. Tu historia cuenta. Visibilizando a las mujeres que desde su trinchera transforman a nuestro estado. Mujeres transformando a Zacatecas. Tu historia cuenta. Muy buenos días, estimable auditorio. Continuando con la serie de Historia de las Mujeres, hoy les hablaré de una mujer novohispana que nació en las últimas décadas del siglo XVIII. Ella es María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández, más conocida como Leona Vicario. Leona Vicario nació en una familia de origen español, por lo cual al nacer en este territorio ella era criolla. Su familia tenía una posición muy desahogada, lo cual le permitió tener una excelente educación y acceso a muchísimos libros que le permitieron tener una formación intelectual muy sólida, por lo cual ella se convirtió en una mujer crítica y analítica y veía las injustas condiciones que había en la Nueva España con la mayor parte de la población. Y cuando tienen noticias de que el pueblo se ha levantado porque quiere terminar con esta tiranía, ella pues se va a unir a esta causa. Quedó huérfana a los 18 años y heredó una cuantiosa fortuna que fue administrada por su tutor y tío, el abogado Agustín Pomposo Fernández, el cual decidió comprar una casa adyacente a la suya para que Leona viviera ahí con cierta independencia, pero siempre custodiada por él. Ella supo aprovechar ese espacio y formó un círculo de amigos que simpatizaban con la causa independentista, entre los cuales estaba el bachiller Andrés Quintana Roo, quien era el ayudante de su tío Agustín Pomposo. Y entonces, pues a la larga, esta amistad en la que compartían los ideales de llegar a un lugar, a un espacio, a un país donde hubiese más justicia y se acabara la esclavitud, los convirtió pues en cómplices, podemos decir, y a la larga fue su esposo Andrés Quintana Roo. Leona Vicario dio difusión a todas esas ideas sobre la independencia y sobre la justicia y la libertad, con la participación escribiendo a favor de los insurgentes en dos periódicos, el Ilustrador Americano y el Semanario Patriótico Americano. Posteriormente se unió a los insurgentes formando parte del grupo de los Guadalupes que se habían adherido al nuevo líder José María Morelos y Pavón. Durante estos años, Leona fue el vínculo que comunicaba a los insurgentes todas las noticias y los avances de las tropas realistas y lo que sucedía en la Ciudad de México. Para eso creó un sistema de claves y de códigos que tenían como intención no ser descubiertos. Sin embargo, pues a pesar de ello, manifestó muy abiertamente su simpatía con la causa insurgente y fue descubierta. Es importante señalar que además ella financió con sus propios recursos a los insurgentes porque los proveía de ropa, de alimentación, de medicamentos y sobre todo de armas. Entonces el apoyo fue muy grande y bueno, pues cuando es descubierta primeramente la encarcelaron en su casa, y cuando la encarcelan en su casa ella huye y se va a Michoacán a unirse con las tropas insurgentes, y le toca esta etapa en la que José María Morelos convoca al Congreso de Chilpancingo, y en el año de 1813 ese congreso le da a Leona Vicario el título de Benemérita y Dulcísima Madre de la Patria por todo el apoyo que les estaba dando. Este título fue ratificado en 1831 cuando ya se había consumado la independencia y Leona Vicario seguía defendiendo el derecho de las mujeres a participar en política. Posteriormente es hecha prisionera nuevamente y la llevan al convento de Belén, en el que permaneció algunos meses y del cual escapó ayudada por su red de amistades disfrazada de negra.
pues a partir de ahí anduvo huyendo ella y Andrés Quintana Roo, que ya se habían casado, de tal manera que su hija nació en una cueva en unas condiciones muy difíciles, y pues todos esos años de la etapa de resistencia ellos se la pasaron huyendo porque eran muy perseguidos. ¿Qué se pretendía? Pues que Leona Vicario delatara a los principales caudillos y los lugares en donde podían localizarlos, pero ella jamás lo hizo. Fue fiel a la causa independentista. Finalmente, en 1821, cuando se consuma la independencia, ellos pudieron regresar a la Ciudad de México y pues ahí permaneció, como ya lo mencioné, pugnando porque a las mujeres se les considerara y se les tomara en cuenta. Murió el 21 de agosto de 1842 en la Ciudad de México, y por su colaboración en los periódicos que ya mencioné, difundiendo las ideas independentistas, fue nombrada como la primera periodista mujer en México. Leona Vicario es una mujer que con sus acciones y sus actitudes coadyuvó a la formación de la nación mexicana y dio ejemplo de solidaridad con las causas justas. Muchas gracias. Agradecemos con mucho cariño a la doctora Emilia Reséndez por su valiosa colaboración en Mujeres Transformando a Zacatecas, una cápsula que siempre nos aporta, que nos trae conocimiento, sensibilidad y una mirada profunda sobre el legado de las mujeres que han marcado nuestro caminar. Muchas gracias, doctora, por reencontrarnos con usted en esta entrega de la historia, que también se escribe desde la fuerza, la inteligencia y el corazón de las mujeres. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Les doy la más cordial bienvenida a Mujeres Transformando a Zacatecas, un espacio para reflexionar, inspirarnos y reconocer el poder transformador que habita en cada mujer. Hoy abordaremos un tema profundo y necesario: mujeres conscientes desde una mirada interior. Hablaremos sobre cómo liberarnos de creencias limitantes, abrirnos a la plenitud y reconectarnos con nuestra esencia desde el amor y la conciencia. Te invito a que te quedes con nosotras en las distintas plataformas del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Y bueno, como les compartí en esta emisión, hablaremos sobre cómo mirar hacia adentro puede ser el inicio de una verdadera transformación. Nuestra invitada, la doctora Cintia Dueñas, nos compartirá su experiencia como tanatóloga y terapeuta holística, ayudando a muchas personas a liberarse de creencias limitantes y a vivir en plenitud. Pero antes, conozcamos un poco más sobre la vida de Cintia a través de su semblanza. Cintia Edith Dueñas García nació en la ciudad de Zacatecas, hija de René Dueñas Esquivel y Teresa García Carrillo. Desde muy joven ha sido una ferviente buscadora de la sanación personal y del crecimiento interior. Licenciada en Educación Preescolar, con maestría en Educación y doctorado en Tanatología, Cintia ha complementado su formación con diversos diplomados en Tanatología, Constelaciones Familiares, Numerología, Theta Healing y Terapia Heslad. Su pasión por el desarrollo humano la ha llevado a certificarse ante la SEP Conocer como instructora en impartición de cursos, además de especializarse en distintas herramientas de acompañamiento terapéutico. Por las mañanas se desempeña como directora del Jardín de Niños Rosaura Zapata y por las tardes dedica su tiempo al acompañamiento tanatológico, las terapias holísticas, los grupos de apoyo y las constelaciones familiares. Desde los 13 años, Cintia ha encontrado en la música una vía de expresión y conexión emocional, participando en rondallas, grupos versátiles y eventos culturales. Actualmente comparte un proyecto de dueto acústico junto a su esposo, combinando el arte con el propósito de sanar a través del sonido y la emoción. Su filosofía de vida se basa en el amor, la conciencia y la plenitud. Cree firmemente en la importancia del trabajo personal como camino hacia la evolución espiritual. Se describe como una mujer perseverante, en constante preparación, emprendedora y comprometida con el bienestar de los demás.
Su mayor propósito es contribuir a que más personas vivan desde el amor, la autenticidad y la conexión con su alma. Muchísimas gracias Cintia por estar hoy con nosotras. Bienvenida a Mujeres Transformando a Zacatecas. No, pues muchas gracias a ti, Selena, por la invitación. Para mí es un gusto estar en este programa y poder compartir con toda la audiencia. Muchas gracias. Oye, Cintia, pues vamos a iniciar con las preguntas porque luego no nos alcanza el tiempo para profundizar en los temas, pero antes de adentrarnos en el tema que tenemos hoy, me gustaría que nos compartieras un poquito. Escuchamos, tengo la fortuna de conocerte desde hace algunos años y bueno, sabemos de tu trabajo en la educación, en este sector pues en el cual estás comprometida y en el cual te has desempeñado también capacitando a otros docentes, a otros maestros en este ámbito educativo. Pero luego empieza este camino donde, o sea, pues desde la educación servimos mucho. Yo creo que si alguien sabe de servicio es precisamente el sector educativo, ¿verdad? Claro. Pero luego viene esta parte en tu vida donde empiezas a servir de otra manera, ¿no? Que es a través de la tanatología y las terapias holísticas. Platícanos un poquito cómo llega esta parte, pues que no solo es profesionalizarse o capacitarse, ¿no? Sino que también pues es un trabajo interno muy personal. Sí, gracias. Mira, fíjate que justo tengo unos meses recapitulando toda mi vida. Tú sabes que cuando estamos en esta evolución de la cuestión personal, vas aprendiendo más cosas de lo mismo que ya has aprendido, ¿no? De lo mismo de tu historia. Entonces me he dado cuenta que desde niña yo he tenido esa capacidad de ser muy sensible ante las personas, de ser muy sensible ante el dolor de las personas. Eso lo he hecho muy consciente porque desde que yo tengo memoria, pero ¿qué te diré? Unos 7, 8 años, yo ya pensaba que había algo después de la muerte. Yo ya pedía mucho a Dios, yo tenía estas conexiones como con esta parte espiritual sin darme cuenta, pues eres niña, ¿no? Cuando yo tenía 14 años, pues mi padre fallece y fue un dolor muy, muy grande para mí. Y después, a los 16 años, mi mamá se va a Estados Unidos por cuestiones muy personales a continuar con su vida y pues ahí se desencadena aún más la herida de abandono que existía en mí. Entonces, todo este periodo de la adolescencia, que justo fue la adolescencia, yo sentía un vacío enorme en mi corazón que nada llenaba. Cuando entré a entrar a la escuela normal Manuel Ávila Camacho, yo siempre estaba como muy al pendiente de lo que los maestros decían, de cuál era el maestro que a mí llamaba la atención. A ver, él es como muy maduro, él habla de la vida, él habla de esto, ¿no? Yo me acercaba a los maestros y les preguntaba esta parte de ¿usted cómo le hace para ser feliz? ¿No? Yo siempre hacía esa pregunta a los maestros, yo creo que los ponía en jaque cuando les preguntaba esas cosas. Entonces terminó mi licenciatura, voy a procesos terapéuticos con psicólogos, iba a la iglesia, incluso fui a la iglesia cristiana, entonces estuve como en búsqueda de esa paz que nada me la daba, en ese momento nada me la daba. Después pues ya me estudié mi maestría y bueno, como la cuestión de la licenciatura en educación preescolar. Pero pasando el tiempo, pues resulta que fallece mi abuelita y para esto yo ya entraba a estudiar terapias holísticas como Theta Healing, que es una terapia alternativa muy interesante que trabaja con las energías y trabaja con la conexión espiritual, ¿no? Con mensajes de seres divinos. Hay gente que casi no cree en estas cosas, ¿no? Pero también hay gente que sí y que ahorita se está despertando en esa conciencia. Entonces, sin darme cuenta, yo ya estaba haciendo acompañamientos a personas que estaban en el trance de muerte. Acompañé a mi abuelita, acompañé a una tía que en paz descanse, mi tía Coco, hermana de mi mamá, que también ella no podía fallecer, o sea, no podía, entonces pues simplemente nació en mi corazón acompañarla con las terapias que yo había aprendido como Theta Healing y simplemente es ayudar a la persona en ese camino. Después ayudé a otra persona conocida en el trance y me di cuenta que no me daba miedo el tocar el cuerpo, por ejemplo, de las personas ya al momento de fallecer, porque luego son como ciertos tabús, ¿no? Claro. Pero cuando fallece mi tía, que la puedo como acompañar en este proceso,
estaba justo mi mamá, una tía, una hermana, y yo pude ver cómo su alma se desprendía del cuerpo. Entonces ahí fue como que algo muy impactante para mí porque me recordaba toda esa información que yo ya tenía. Sin embargo, pues no tenía la preparación como tanatóloga y me quedé con el duelo que yo no viví de mi tía, ¿no? Entonces estuve acompañando a mi mamá, estuve acompañando a la familia, pero se quedó en mí una carga emocional muy fuerte que me llevó a la depresión. Entonces yo ya tenía esa depresión con mi familia, estando con mis hijas, con mi esposo. Incluso para ese entonces me habían diagnosticado diabetes porque pues me elevó mucho el azúcar. Yo estaba desesperada y estaba buscando una tanatóloga y justo cuando la busco, me dice, la busco un sábado y me dice, el lunes empieza el diplomado de tanatología, entras, ¿no? Si quieres. Si gustas aquí. Pues ya la vida me tenía destinado, comienzo a estudiar ese diplomado en tanatología de manera en línea porque estábamos como en lo de la pandemia. Posteriormente estudió todo un año completo el diplomado en tanatología. Fueron 2 diplomados y decido estudiar el doctorado ya en tanatología. Entonces, de estudio en esta rama tengo ya 4 años. 4 años y cachito estudiando y pues tengo como 3 años ya dando acompañamientos y pues me sigo preparando constantemente para poder acompañar a las personas desde varias ramas, ¿sí? No soy psicóloga porque luego mucha gente llega al consultorio, ¿no? No soy psicóloga, estudié tanatología, tampoco me gusta decir soy tanatóloga porque luego es como muy, como que nos enfrascamos en soy esto, cuando el ser humano pues somos muchísimas cosas, ¿no? Pero me enfoco a acompañar. Claro, y yo creo que también, ahorita me lo compartirás, Cintia, mucho de este trabajo tan cerca con la muerte, con las pérdidas, pues también le da un sentido y un resignificado a nuestras vidas, ¿no? De manera personal y también para poder acompañar, y justo eso es lo que quisiera preguntarte el tema de hoy, como ya lo compartí con nuestras amigas y amigos de la audiencia, pues es como mujeres estar conscientes de esta mirada interior que necesitamos para nuestra evolución, ¿no? Para ti, ¿qué significa este tema que vamos a compartir hoy? ¿Qué significa ser una mujer consciente desde una mirada interior? Sí, claro, justo este tema, así como lo compartimos, se comparte desde la visión, porque a través de todas las terapias que yo he tomado, libros que he leído, podcasts, talleres, encuentros, retiros, la verdad es que yo he sido una persona que me gusta mucho evolucionar. En algún momento de mi vida he sido como muy criticada por esta cuestión de que estudio mucho o hago muchas cosas como para llenar vacíos. En su momento sí fue así. En su momento esta búsqueda de estudiar tanatología, pero que sí constelaciones, pero que sí Theta Healing, pero que sí numerología, pero que sí ahora estoy en Gestalt, ahorita estoy estudiando un diplomado en registros akáshicos. En un momento, claro que lo hice por llenar esos vacíos, porque era lo que yo necesitaba. Yo tenía una depresión, tenía muchas heridas, que tú conoces esas heridas de la infancia, del alma, ¿no? Heridas como el abandono, como el rechazo, que eran las que se pronunciaban. Y yo lo cierto es que independientemente de las cosas que hiciera en mi vida, nada era suficiente. Siempre estaba ese vacío en mi corazón, siempre sentía que no era suficiente, no me sentía plena en mi pareja o con mi pareja y en mi relación, no me sentía buena madre, no me sentía buena directora, era todo negativo, ¿no? Y esta mirada interior me fui dando cuenta que la vida para cada persona es distinta, ¿no? Cada quien venimos a aprender cosas diferentes a esta vida y a veces nos la pasamos comparándonos con la vida de la otra persona. Y he aprendido esa parte en la que esta es mi vida, esto es lo que me tocó, o me sigo quejando y victimizando de ella, o tomo las riendas de mi vida y veo la parte buena que sí tengo, veo todo eso que aprendí y pues tuve que ir al interior, a esa parte donde las personas tienen miedo a ir. ¿Por qué? Porque duele, porque te va a llevar a momentos de desesperación, te va a llevar a momentos de confusión, de no saber por qué estás viviendo tantas cosas o por qué estás viviendo tales situaciones, no solamente en ti, sino en todo lo que vivimos en la sociedad.
el cuestionarte esta parte humana es muy compleja. La verdad es que los seres humanos somos muy complejos. Entonces me di cuenta que tenía que ir dentro de mí, cuáles eran mis creencias limitantes, cuáles eran mis heridas, mis experiencias, y pues irlo trabajando, ¿no? Claro. Oye, Cintia, pero ¿por qué cuesta tanto? Bueno, al escucharte, pues a mí ya se me vinieron varias respuestas, ¿verdad? Pero para nuestras amigas que nos están escuchando, ¿por qué a veces nos cuesta tanto mirar hacia adentro? O sea, ahorita mencionabas pues el dolor, ¿no? Y pues nuestra mente por lo regular nos hace huir de ese dolor, ¿verdad? Claro. O sea, así como que no, mira, mejor métete a estudiar, no, mejor ponte a trabajar, ¿no? O sea, siempre estamos huyendo del dolor, ¿no? Pero ¿qué otras cosas nos impiden ir hacia nosotras mismas? Porque, o sea, parece como tan sencillo, ¿no? O sea, mirar hacia adentro y así, pero ¿por qué no lo hago, no? Si ya sé que eso es clave, es fundamental. Pues a lo mejor tú y yo lo sabemos, pero yo creo que muchísima gente no lo sabe. Yo creo que pues son muchas cosas las que influyen. La cultura donde vivimos. Lo cierto es que en México, en Zacatecas, no tenemos cultura de, por ejemplo, asistir a terapia. La gente no tiene esa cultura. Yo me pregunto, digo, ¿por qué tantos psicólogos, tantos terapeutas están sin trabajo? Cuando debería de ser de las ramas donde más trabajo tendríamos, ¿no? Porque si toda la gente nos animáramos a ir a terapia, a trabajar, créeme que yo he invertido mucho en mi cuestión personal en cuanto a terapias y no me arrepiento, porque eso es lo que me ha dado a mí la pauta para estar mejor. Digo, y eso no quiere decir que tengamos una vida súper plena y que tengamos todo elevada espiritualmente. No, pues no estaríamos en este plano, ¿no? Más bien se trata de ir sanando, de ir viendo de manera personal qué te acontece, porque de por sí la vida es complicada. Entonces yo creo que, te digo, la cultura, no tenemos esa cultura. También pues venimos arrastrando con herencias de nuestros antepasados, ¿no? No solo es como los rasgos físicos, también son los rasgos emocionales que yo aprendí, las creencias que aprendí de mi familia, de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos, el contexto donde nos desenvolvemos. Y sobre todo, pues que la mente, su función es tenernos a salvo. Y para ella entrar otra vez al dolor y regresarme a la experiencia dolorosa, pues la mente va a decir, ¿de qué se trata, verdad? Mejor te evado, te rescato y por ahí no le entres, ¿no? Ahí el otro año vemos. Ahí el otro año, pero ese es el gran reto. O sea, el reto es como una persona exitosa, ¿dónde está la diferencia a una que no lo es? Es una línea muy delgada entre que lo hago y no lo hago. Esa es la línea tan delgada, ¿no? Como cuando alguien se pone a dieta, que también es muy difícil estar a dieta. por la fuerza de voluntad. Sí. Es la línea muy delgada entre me como el pastelito y no me lo como. Y el éxito está en todos los días no comerlo para lograr bajar de peso, ¿no? Lo mismo pasa con esta cuestión. Decido que a pesar de que mi pensamiento me esté taladrando en mi mente y diciéndome que por ahí no, que es más fácil seguir víctima, seguir pues con todas las cuestiones que nos lastiman, pues es darle al ego y pues atrevernos, ¿no? Y aparte también tiene una gran ventaja para nuestras amigas que nos están escuchando. Ahorita tú no lo compartirás a mayor detalle, Cintia, pero también, o sea, es como, tengo miedo de entrar en este dolor, en recordar esta pérdida, este duelo, ¿no? Pero a la vez el poder entrar a estos duelos, a esto que mi alma, mi ser, mi mente está pues recordando como algo doloroso, es precisamente también como algo que pues va a empujar a tomar conciencia de nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿cómo se da, qué papel juegan estos duelos, estas pérdidas en tomar conciencia de nosotras mismas? Sí, claro, pues bueno, todas nuestras pérdidas depende de la pérdida y del significado que la persona tenía en nuestra vida, o no nada más la persona, ¿no? Lo que perdamos. Sabemos que el duelo se da por todas las pérdidas que podemos tener. Así sean pérdidas emocionales, pérdidas de sueños, de ideas, de metas, de personas. Todo eso nos va a llevar a sentir una crisis. ¿Sí? Y yo bendigo mucho las crisis. Yo sé que nadie quisiéramos sufrir, pero es parte de la vida, ¿no? Mucha gente, cuando yo les pregunto, ¿tú a qué crees que viene el ser humano a la vida?
Me dice, a ser feliz, que es la respuesta que comúnmente tenemos. Y les digo, si eso fuera, tú dime, ¿quién de todo este mundo está feliz? Y se quedan pensando, le digo, es que la felicidad es un resultado, pero la finalidad del ser humano es aprender. A eso venimos a este mundo, a aprender de esas experiencias. Entonces, a través de estos duelos, si tú te enfocas, y de esa crisis que te mencionaba, pues va a llegar la conciencia, ¿sí? La conciencia depende mucho del estado mental que tú quieras tener, porque en realidad el sufrimiento pues está en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Si de por sí la vida es complicada, ¿por qué? Porque todo el mundo vamos a pasar por enfermedades en la vida, todo el mundo vamos a tener alguna pérdida, o muchas pérdidas. También hay gente que de verdad tiene duelos muy complicados porque en un accidente se murió toda la familia, ¿no? Por ejemplo. Entonces la vida es enfermedad, la vida es muerte, te peleas con la pareja, con la familia, tienes problemas con los hijos, en el trabajo, con el dinero, o sea, la vida va de eso. La diferencia está en cómo yo enfrento esa parte de la vida, en cómo esa crisis o me ayuda a crecer o me estanca, más de lo que ya estoy, ¿no? Entonces, si traemos un costalito cargando con heridas, con creencias, con toda esta parte, pues la terapia se trata de ir quitando las piedritas que trae ese costal para que entonces mi vida pueda ser más plena y eso que me toque vivir, que no sé qué sea, pues lo enfrente con una mejor actitud, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí está el reto de la conciencia a través de las pérdidas. Cada pérdida me lleva a una crisis y esa crisis o me evoluciona o me estanca. Aquí lo interesante, Cintia, es que la decisión está en uno, ¿no? O sea, claro. que no hay nada afuera, ¿no? Sino, como lo hemos mencionado, pues viene desde esta mirada interior, ¿no? En poder decir, hace ratito mencionabas qué tomo de aquí, qué me hace falta, ¿no? Hacia dónde quiero ir y también, pues, quizás qué me está limitando. Mencionabas acerca de estos obstáculos que se dan dentro de esta evolución o el mirarnos hacia adentro, que son nuestras creencias limitantes, pero yo creo que es momento de hacer primero una pausa y cuando regresemos vamos a continuar para hablar precisamente de este tema. No le cambie, continuamos. En un momento continuamos. Regresamos. Gracias por continuar con nosotras. Hoy el tema nos invita a reflexionar sobre el despertar de la conciencia femenina y para eso estamos compartiendo con nuestra amiga Cintia, la doctora Cintia, que nos habla desde su mirada tanatológica, pero también con diferentes formaciones en el ámbito holístico, pero sobre todo también desde este crecimiento y esta conciencia personal que ha sido tomando Cintia. Y antes de irnos a la pausa, platicábamos que uno de los grandes obstáculos en este crecimiento son precisamente nuestras creencias limitantes, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con estas creencias limitantes? Sí, mira, pues bueno, esta cuestión de las creencias limitantes es un tema muy amplio. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con todo lo que aprendimos, con todo efectivamente el aprendizaje que vimos pues desde nuestra infancia, ¿no? Que nos enseñaron nuestros papás de la vida, que nos enseñaron de la educación, del dinero, de la muerte, ¿no? Por ejemplo, la muerte es un tema que comúnmente nadie quiere tocar. No, nosotros somos una sociedad que no le entramos. Sí, y cuando decimos, bueno, por ejemplo, yo soy una persona que constantemente les digo a mi familia, si el día de mañana me muero, nada más acuérdense que tienen que hacer esto y esto y esto. Y ahorita ya lo entienden, ¿no? Pero antes de, ay, no digas eso, y yo, es que es parte de la vida, ¿no? Tenemos que hablar de la muerte como parte de la vida. No sabemos qué día nos vayamos a ir. Entonces, una creencia limitante es eso. Creer que por mencionar la muerte ya me voy a morir, ¿no? Esa es una creencia limitante, porque en realidad nadie sabemos el día en que nos vamos a ir de este mundo, nadie sabemos cómo nos vamos a ir, todos quisiéramos irnos dormiditos de viejitos en nuestra cama, ¿verdad? Pero bueno, es un tema que nadie sabemos. Creencias limitantes tiene que ver, por ejemplo, lo que yo creo de mí misma, ¿no?
si yo considero que soy una persona incapaz, pues créeme que la vida no me va a facilitar las cosas, ¿no? La vida me va a proyectar todo aquello que yo creo. Por eso la importancia de sanar las creencias limitantes, porque todo lo que yo creo lo voy a manifestar afuera. Entonces, si esas creencias son de miedo, de caos, de drama, de angustia, pues eso es lo que voy a estar proyectando en mi vida. Que dice las personas, ay, o sea, como si, no sé, ¿qué te diré? Si yo pensé que yo iba a tener un matrimonio hermoso y claro que no lo estoy proyectando. La creencia limitante está en el inconsciente. No en lo que decías, ¿no? Entonces, o jamás me voy a casar con un hombre como era mi padre y atraes al hombre que es igualito a tu padre, ¿no? Las creencias limitantes tienen que ver desde el inconsciente y lo que proyectamos. Entonces, el reto está no nada más en buscar en la mente consciente cuáles son esas creencias, ¿no? Irte más adentro, más al inconsciente, a ver qué aprendí, qué vio la niña. La niña aprendió que, por ejemplo, si mamá estaba enojada y papá le preguntaba ¿qué tienes? Y la mamá decía nada, pues entonces ahí la niña ya aprendió que para empezar el enojo era una emoción prohibida y que me tengo que callar y que no tengo que decir nada. Y no era necesario que la mamá le dijera, hija, aquí no se permite enojarse, ¿no? O sea, no había necesidad de expresarlo. Me gustaría, Cintia, que por favor nos ayudaras a ahondar un poquito más en este tema, porque creo que de pronto parece algo muy sencillo, muy simple, pero como bien lo estás mencionando tú, o sea, estas creencias limitantes que vienen desde nuestro contexto social, nuestro contexto cultural, nuestro contexto familiar, ¿no? E incluso pues las personas con las que hemos ido creciendo y evolucionando en todas las etapas de nuestra vida, ¿no? Y de pronto, pues te digo, pareciera como muy sencillo, pero cuesta mucho trabajo poderlas identificar, ¿no? Y luego, ya que las identificamos, ¿cómo las transformamos, no? O sea, ¿cómo poder hacer ir identificando? Bueno, una forma sencilla sería ir a buscar apoyo psicológico, buscar terapia, acompañamiento, pero claro, pues a veces no estamos todavía en ese proceso, ¿no? Sí, bueno, yo creo que una de las formas en que tú puedes empezar a revisar estas creencias limitantes es observarte cada día y al final de cada día escribir cómo me sentí hoy, porque es algo que no sabemos hacer. Sentarme, darme mi espacio, cosa que pocas personas hacen. Vivimos tan aceleradamente que no nos damos el espacio para estar con nosotros mismos. Me siento en mi cuarto, en mi espacio, donde yo pueda, cierro mis ojos, respiro. Y ahí hago un análisis de cómo se siente mi cuerpo, porque el cuerpo es la herramienta. Bien dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, ¿verdad? Pues yo creo que no. El mejor amigo del hombre es nuestro cuerpo. Sí, porque tu cuerpo te va a decir, ok, cierras tus ojos, te observas, revisas. Ok, me duele la cabeza, siento algo de acidez en el estómago, o me siento cansada, o me siento pesada. Ok, ¿por qué me siento así? ¿Qué me generó esa acidez? No, pues me enojé, ¿no? Ok, me enojé, no me di cuenta por qué estaba enojada, qué pensé, qué sentía, y lo anotas. Y entonces te juro que con esos ejercicios tú te vas a ir dando cuenta de lo que crees. Yo les voy a compartir algo muy personal. Yo he estado trabajando esta cuestión del merecimiento. Me di cuenta que en las cosas que he hecho en mi vida, las he hecho, pero lo que te comentaba, ¿no? A veces no se siente como esa plenitud. Entonces yo decía, es que ¿por qué no me siento merecedora de tener, no sé, una paz mental? ¿Por qué no me siento merecedora de la salud? Empecé a cuestionarme y yo soy una de las personas que creo mucho como en el poder divino, en lo que cada quien decida creer, en Dios, en Jesús, dependiendo de tu religión, en ángeles, en lo que cada quien decida creer, ¿no? Soy muy creyente de eso. Siempre pido ayuda a seres o maestros que nos pueden guiar y orientar, porque eso sí, no estamos solos, en esta vida no estamos solos. Y pregunté mucho, ayúdenme por favor a darme cuenta de dónde viene esa falta de merecimiento, sin que fuera terapia. Esto te lo comento porque la gente va a decir. Y entonces estaba en un momento de misa, porque eso sí, también todo abona,
Cuando la gente vive juzgando, ay, que la religión católica, ay, que el psicólogo, ay, que el temazcal, ay, que la ayahuasca, o sea, hay infinidad de herramientas que la gente puede utilizar. Pero si tú ya estás en el juicio, créeme que no te va a funcionar. Entonces, ábrete a la posibilidad y a creer que todo abona, por eso existe, ¿no? Claro, habrá cosas que no pueden ser congruentes, pero todo abona si tú creces. Y me llegó la respuesta a esa pregunta. Entonces, ¿qué fue lo que pude ver? Y me llegó así como, ¿cómo te diré? Un mensaje en la mente, o sea, que te llega como cuando te acuerdas de algo. Tuve una epifanía. Ajá. Y me dice, pues si perdiste a tu papá cuando tenías 14 años y tu mamá se fue, ¿de dónde ibas a sentirte merecedora? O sea, ¿cómo la niña abandonada iba a merecer todo si para empezar no podía tener a sus padres? Y de ahí vino esa falta de merecimiento, ¿no? Pero ahora que lo detecté, pues estoy en si merezco tener una familia feliz, si merezco tener abundancia, si merezco tener salud, lo que cada quien desee en la vida, ¿verdad? Si merezco tener un hombre musculoso, ¿verdad? Lo que cada quien ahora sí que en la vida desee no tener. Y esa es precisamente esta parte de transformarla, ¿no? Porque también podemos darnos cuenta de, sí, ya sé cuáles son las creencias limitantes, ya sé que a los 7 años esto, que a los 15 aquello, que si mi mamá, que si mi papá, que etcétera, ¿no? Pero luego nos quedamos estancados ahí, ¿no? Entonces lo importante es esto que tú dices, ¿no? O sea, ya lo detecté, pero ahora lo transformo, ¿no? Y esa transformación, pues también es un soltar eso que ya no necesitamos, pero que yo les digo a veces a las personas que se oye mucho esto de suéltalo, ¿no? Que fluye y suéltalo y fluye. Y sí, pues, ¿cómo sueltas algo que no conoces o que no has reconocido, ¿no? ¿Cómo sueltas algo que no está en tus manos, ¿no? O sea, claro, necesitas tenerlo, necesitas verlo y después ya lo soltarás, ¿no? En ese sentido, Cintia, ¿cómo el soltar esas creencias que nos han limitado y transformarlas nos puede llevar a alcanzar un estado de plenitud? No esa plenitud que hablábamos hace ratito, ¿no? Ya estoy en una plenitud constante, ¿no? Pero sí el poder sentirte merecedora de estar en ti misma, en armonía con tu entorno. O sea, es ese tipo de plenitud que yo creo que ese trabajo en nosotras hace también que se vaya creando en nuestro entorno, ¿no? Sí, mira, les quiero comentar a ti y al público. La sanación es más fácil de lo que parece. Sí, yo creo que también hemos como... Tienes que trabajar mucho para alcanzar la sanación. Sí, hemos estigmatizado. Tienes que sufrir demasiado. Sí. Lo hemos estigmatizado mucho. O gente que dice, no, pues tengo 5 años yendo a terapia, ¿no? Por ejemplo, con terapias psicológicas. Yo creo que es más sencillo de lo que parece. Yo he descubierto en mí y me he dado cuenta, cuando detectas eso, en esto que les comento, ¿no? De la falta de merecimiento que vino de esa creencia, decías tú, o sea, no, sí, ya la creencia limitante es esto. No es tan sencillo, es más profundo. Por eso hay que estar en observación y algo que yo les recomiendo a todos es conózcanse. Conozcan cómo funcionan, qué les duele, qué no les duele, cuáles son sus sueños, cuáles son sus metas. O sea, si la gente no nos conocemos, pues no podemos trabajar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la mente? Que en la mente está grabado esa información. Tú te regresas, hay muchas maneras de regresarnos a través de una meditación, cerrando tus ojos, en terapia, hipnosis, hay muchas herramientas. Te regresas, entregas eso a tus papás, hablas lo que como adolescente quisiste decirle a tus papás, como él no quería que te fueras, aún no es momento. Le hablas desde el adolescente, no desde el adulto, ¿sí? Son este tipo de cuestiones. Cuando el alma lo reconoce, sale la emoción en forma de llanto, en forma como cada persona lo manifieste. Y créeme que eso queda sanado. ¿Por qué? Porque ya esa información que estaba en tu corazón sale. Sí, se hace consciente, ¿no? Se hace consciente. Entonces, esta cuestión de irnos conociendo y de irlo sanando, pues nos permite ir evolucionando. También hay que ser muy pacientes con esta evolución, ¿sí? No vamos a sanar en 2 meses, en 3 meses. ¿Por qué? Pues
porque a eso venimos a la vida, ¿no? No, y habrá cosas que sí, ¿no? O sea, a lo mejor habrá cosas que sí puedas sanar rápidamente cuando ya te cayó el 20, como decimos coloquialmente, ¿no? Y empezamos a sanar. Ahorita mencionaste una cosa muy importante, ¿no? O sea, que creo yo que es, o sea, ¿cómo alcanzamos esa sanación? Pues sí, es conociéndonos, ¿no? Autoobservándonos. Ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Yo creo que sería el primer paso, ¿no? Un autoconocimiento, ¿no? Pero luego también viene esta parte de la aceptación, ¿no? Del momento en el que está el proceso, ¿no? ¿Crees tú que estas serían como las claves, Cintia, para llevar a esa sanación? Porque a veces también somos muy... la palabra que mencionaste tú fue paciencia, ¿no? O sea, ser también pacientes, ¿no? Sí, O sea, claro, es un proceso. Yo en acompañamiento tanatológico, en terapias, yo siempre les digo a mis pacientes, estamos en un proceso. Imagínate que la vida, pues es cuando el niño que aprende a caminar, pues primero empieza levantando su cabeza, después empieza como a sostener ya su columna, empieza a girar, a levantarse, a gatear, da sus primeros pasos y camina. Lo mismo es en la sanación. Y tengamos paciencia, pero no quitemos el dedo del renglón. Entonces, bien dijiste tú, hay unas situaciones que son fáciles de sanar porque no involucraban tantas situaciones, hay otras que nos cuestan más y tal vez yo me tarde toda una vida en sanar una herida que me costó demasiado, pero ya no la voy a vivir desde el drama como lo viví anteriormente, ya lo vivo desde la conciencia, ya no me juzgo, no me critico. Yo sí algo he podido aprender y observar en mis pacientes es que antes de llegar a la aceptación, o más bien, no se puede llegar a la aceptación sin antes no has liberado tus emociones. Si tú estás enojada con tu mamá porque te maltrataba de niña, porque luego la gente dice, no, yo estoy muy bien con mi mamá. No, sí, yo ya lo vi, yo ya trabajé. estoy muy... Sí, ahorita puedes estar bien con tu mamá, ahorita, pero en tu inconsciente se quedó en la etapa anterior, ¿no? Entonces, la niña se quedó enojada. Yo no puedo aceptar esa situación ni aceptar a mi madre sin antes sanar esta emoción. Por eso es importante regresar. Entonces, regreso a la niña interior, hacemos los ejercicios correspondientes, la niña reclama, la niña expresa y entonces ahora sí, liberando la emoción, puedo dar cabida a la aceptación. Incluso a las personas que van a mi consultorio por duelos, por muertes de personas que han querido mucho, la gente luego es de, acepta que ya trascendió. No, yo lo primero que trabajo es libera emociones, culpas, ya miedos. Después veremos. Ya después llegará la aceptación. Antes no se puede llegar a la aceptación y no has liberado emoción. Claro. Hace ratito decías, Cintia, sobre el mejor amigo del hombre que dices tú es el cuerpo, ¿no? O sea, ¿qué papel juegan el cuerpo, las emociones en esta sanación, ¿no? O sea, la respiración, las energías, todo lo que has mencionado, ¿no? O sea, ¿cómo funciona o cómo ayuda en nuestra sanación? Sí, mira, pues el cuerpo es energía. El cuerpo es energía, necesitamos la energía para vivir, necesitamos alimentarnos sanamente para poder estar en el día activos. Y cuando tenemos pensamientos recurrentes, pensamientos que son como de baja vibración, lo pudiéramos decir, es decir, constantemente la tristeza. Hay que validar la tristeza, hay que vivirla, hay que llorarla, pero hay que tener cuidado en el tiempo. ¿Sí? Yo trabajo mi tristeza, yo expreso mi enojo, pero no puedo estar expresando el enojo todo el día. O la tristeza todo el día, ni en todos los lugares, porque entonces esa tristeza ya no es tristeza. Esa tristeza ya se convierte en una emoción, ¿verdad? Que a la larga pues se van desencadenando la depresión, por ejemplo, o la ansiedad. Entonces, si mis pensamientos constantemente son de fatalismo, constantemente son de miedo, de terror, y eso, o sea, es como lo podemos poner en juego, ¿no? Si tú piensas en este momento que te vas a morir, tu cuerpo empieza a sentir sensaciones como si eso fuera real. Entonces, si tú constantemente estás en tu cerebro hablándole con cosas negativas, tu cuerpo ya sintió eso como una realidad y luego entonces vienen las enfermedades, ¿no?
¿Por qué? Porque mi vibración baja, porque entonces mi cuerpo empieza a trabajar con los mecanismos de defensa que para eso está hecho y resulta que genera toda la hormona del estrés, ¿no? Por ejemplo, y se generan estas enfermedades de un miedo irreal. Por eso la importancia de poder trabajar tus pensamientos. Entonces, son tus pensamientos que te generan una emoción y esas emociones te generan energía en tu cuerpo y pues te generan también la estabilidad o la enfermedad en el cuerpo. Entonces, cuando nosotros también vamos a terapia, cuando nosotros trabajamos, cuando liberamos, también vamos aprendiendo a estar en el momento presente y vamos a observar nuestro cuerpo. Por eso les digo, es muy importante cómo me siento. Igual hagan este ejercicio en su casa. Sientan su cuerpo, qué me duele, que estoy cansado, mis pies cómo lo siento, mi cabeza, toda esta mi cara, mi cuero cabelludo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, escuchen a su cuerpo y si hay alguna emoción que no dijimos por miedos, por creencias, porque no puedo expresar esto porque me van a juzgar o me van a criticar, ahí punto malo, ¿no? Porque todo eso se genera y se va en ti. Entonces, es la importancia de observar mis pensamientos, observar lo que siente mi cuerpo, mis emociones, para que a la larga pues estemos como liberando, ¿no? Es como cada día vamos liberando y no se llegan las cargas. La gente cuando tiene enfermedades como muy graves, si te fijas, son personas que aguantaron mucho, son personas que no expresaron, que guardaron mucho resentimiento, muchas tristezas. Entonces, ahí se relacionan las enfermedades, ¿no? Claro. Oye, y yo creo que mucho también, pues, nos permite como ir cambiando nuestra forma de vivir nuestro día a día, ¿no? O sea, desde tu experiencia, Cintia, ¿cómo podemos empezar a vivir nuestra vida o actualizarnos ya después de que ya pasaron todas estas creencias, todas estas... pues trabajo personal con nuestro cuerpo, con nuestro reconocimiento de nuestras emociones, cómo se nos puede ir dando como un hábito empezar a vivir nuestra vida desde un lugar más amoroso y más consciente, ¿no? Porque también no sabes, como si toda la vida me la he pasado renegando, ¿no? Siempre he estado enojada, ¿no? Que sí, porque soy mujer, que sí, no tuve las mismas condiciones que mis hermanos, hombres, ¿no? Que sí. Entonces reniego, ¿no? Entonces de repente ya empiezo a detectar todo esto, ¿no? Pero luego viene esta parte, o sea, pues ya tengo toda esta información. Y ya estoy transformando mis creencias limitantes, ¿no? Pero también ahora tengo que aprender a vivir de una manera distinta, ¿no? Claro, pues es parar. Yo creo que esa es la recomendación que yo les puedo hacer. Observarte, parar, despertarte con una rutina de buenos pensamientos, una rutina de agradecimiento. Hoy agradezco, Dios, por levantarme, agradezco por la vida, agradezco por mi familia, porque tengo un techo. Es como empezarnos a dar cuenta de todas esas cosas que sí tenemos y que dejamos de ver por estar enfrascados en lo que no tenemos. Es lo que yo les puedo compartir. Desde que yo me levanto, agradezco. Normalmente era una persona muy acelerada, que me tomaba las cosas muy a pecho. Lo observé. Y entonces cada vez que en la vida cotidiana pasan esas cosas, me detengo. A mí misma me detengo y digo, no. Si ya sabes que tu reacción constantemente es el estar estresada, hoy no, hoy lo voy a hacer por mí. Sí, esas son decisiones de cada día. Ok, hoy no voy a gritar. Y si pasan los carros y el tráfico, respiras, para eso es la respiración. 6 segunditos que respires y exhales. Vas adentro de ti y dices, hoy no, hoy elijo hacerlo de otra manera. Por eso la vida es una decisión. Por eso Dios nos da libre albedrío, para que nosotros decidamos a cada instante cómo vivirlo. Entonces, si yo ya sé que tengo un montón de trabajo y que el jefe me está diciendo ya para allá, y en vez de echar madres, ¿verdad? O de estar quejándome, respiro y digo, ¿lo tengo que hacer? Entonces cambio mi actitud. La actitud es fundamental. Cambio mi actitud, lo hago con gusto, para eso estoy trabajando, elegí este trabajo, lo acepto y fluyo. Entonces es cada día tomar una decisión y observarte y agradecer y fluir. Y si te enojas, que es normal, o si te pones triste, pues te das tu espacio para vivir tu emoción.
¿sí? Yo, por ejemplo, constantemente cuando ya me detecto enojada, a mi familia les digo, ahorita no, ahorita denme mi espacio, ahorita no es momento de hablar, me retiro y me voy, ¿no? Porque ya sé que enojada, mi cerebro se invade de enojo y cuando estás enojado lo que quieres es insultar, agredir, explotar. Sí. Entonces, si ya sé que va a pasar eso, pues mejor tomo mi tiempo, tomo mi espacio y me voy. Y si estoy en un lugar donde no me puedo retirar, pues ahí mismo tomo mis respiraciones y me hago consciente en ese momento del presente y de lo que siento. Y pues trato de no tomarlo personal, ¿no? Así es. ¿Podrías compartirnos, Cintia, algún testimonio, algún caso de las personas que hayas tenido la oportunidad de acompañar, que a ti te haya conmovido y que pues refleje parte de esta transformación, de este mirarse hacia adentro? Sí, claro que sí. Miren, yo tengo una paciente, no voy a mencionar su nombre. Ella llegó a mi consultorio porque su hijo tenía un mes que había fallecido en un accidente automovilístico. Su hijo tenía 19 años, pero era su único hijo, ¿sí? Entonces ella ya había sufrido la muerte de su mamá, que vivían juntas, pero también la desaparición de su esposo y después fue la muerte de su hijo. Y ella siempre pues fue una mamá muy sobreprotectora con el hijo, o sea, el hijo era todo para ella. Entonces un día decide darse un gusto a sí misma, decide irse de vacaciones a Estados Unidos y surge el accidente, ¿no? Entonces pues le llega la culpa, le llega pues toda la tristeza de haber perdido a la única persona que le quedaba viviendo con ella. Y a mí me impresiona mucho la capacidad que ella ha tenido, primero para ser constante en sus terapias. Ella no falta a sus terapias. Cada 15 días está ahí, cada 15 días se entrega y abre su corazón, ¿no? Entonces, sí era trabajar la pérdida de su hijo, pero en ese trabajo ya se dio cuenta que también tenía que trabajar la pérdida de su esposo, la pérdida de su mamá y la pérdida de sí misma. Porque entonces ella se da cuenta que al perder a todos ellos, dice, me quedé sola. Le dije, ¿te fijas cómo aprendiste a vivir para los demás? Y la vida ahora te está dando la oportunidad de vivir para ti. Le dije, lo peor que podías vivir, ya lo viviste. Ya viviste el dolor más grande, ya más dolor ya no puedes tocar. Entonces ahora te toca ser feliz. Ahora te toca creer que sí mereces el amor, que sí mereces ser feliz, que sí mereces una vida de plenitud, porque a pesar de que su hijo vivía con ella y su mamá, pues ella tampoco se sentía plena, ¿no? Tampoco esta parte como mujer no estaba. Y pues a través del acompañamiento se ha trabajado el duelo de sus familiares, pero también sus heridas con las que ella ha cargado, también esas creencias. E incluso, por ejemplo, en esta terapia, ella se quitó el luto, ¿no? Porque era algo como que siempre de negro. Lo trabajó y un día llega a terapia con colores, se empezó a maquillar y dice, es que solo vivo para mí, ¿no? Y ahorita está en ese proceso y yo admiro tanto. Pero le digo, tú has logrado eso porque has decidido. Sí, porque igual aquí en terapia puede venir muchísima gente y esa gente ya cuando recibe algo que no le gusta, ya no regresa y se va. Porque lo cierto es que la terapia a veces no es cómoda. La terapia te confronta y la terapia te hace tocar esas cosas que también tienes que cambiar, ¿no? Esas partes de ti que pues no están del todo bien, ¿no? Y el confrontarte y el decir, tienes que cambiar esta parte de tu personalidad. Sí, no, a veces estamos más cómodos, ¿no? Sí. Estamos en un sentido que preferimos o decidimos quedarnos así por alguna razón. Sí. Y bueno, yo a veces digo, es válido, o sea, a lo mejor tomarte un descanso, un receso y decir, bueno, ahorita ya basta de trabajo personal, pero lo voy a retomar en tanto tiempo, ¿no? O sea, porque también pues sí se requiere, estamos en el mes de la salud mental y yo creo que eso
pues es una razón por la cual deberíamos de estar compartiendo día a día. Cintia, pues se nos terminó el tiempo, pero quiero agradecerte profundamente tus redes sociales para que nuestras amigas y amigos que nos estén escuchando puedan buscarte. Sí, bueno, pues me pueden encontrar en Facebook como Cintia Dueñas, en Instagram igual, y pues bueno, comentarles a todas ustedes que yo les recomiendo, si van a tomar terapia, que tengan bien consciente esta parte. Son 3 cuestiones de terapia. La primera parte consiste en liberar todas las emociones, ¿no? La segunda parte consiste en ir aceptando todo lo que viviste. Y la tercera parte de la terapia es darte herramientas para que tú solo puedas ir a la vida. Efectivamente no vamos a estar toda la vida yendo a terapia con esas herramientas que obtuviste, pero si de repente en la vida vuelves a tener un tropezón, que lo vamos a tener, ya sabes dónde ir y atenderte, ¿no? Y pues ahí me pueden encontrar, estoy a sus órdenes. Próximamente realizaré un taller, igual comparto en mis redes. La fecha es un taller para trabajar los duelos de personas que han muerto, entonces los invito a esa parte. También los invito a los grupos de constelaciones que tengo todos los martes, es por La Encantada mi consultorio. Se llama Calle de la Torre, es en la Colonia La Herradura. Y todos los martes tengo grupo de constelaciones. Voy a iniciar, son grupos cerrados, voy a iniciar el 4 de noviembre con constelaciones para quien guste asistir, y terapias individuales, acompañamientos tanatológicos. Y bueno, pues también aprovecho para comentarles que una parte importante en esta evolución ha sido que también aprendas a disfrutar la vida, y una parte de eso ha sido la música, el cantar, el compartir, y pues también estamos a sus órdenes con el dueto de Murano, ¿verdad? Muchas gracias Cintia por acompañarnos, y bueno, agradecemos a todos nuestros amigos de la audiencia que nos escuchan y nos ven por las distintas plataformas. Este programa saldrá a las 4 de la tarde por redes sociales, nos gustaría mucho que nos acompañen. Soy Selene Salas y me despido de ustedes, nos vemos el próximo martes. Mujeres transformando a Zacatecas. Tu historia cuenta. Visibilizando a las mujeres que desde su trinchera transforman a nuestro estado. Mujeres transformando a Zacatecas. Tu historia cuenta.